Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más del podcast de Muy Intercultural. Como saben, la experiencia de vivir en otro país cambia definitivamente a cualquier persona. No sé si les ha pasado, pero cuando regresamos de vacaciones a nuestro país, pues yo en lo particular me siento los primeros días como una extranjera en él. Ahora, por lo mismo, no imagino lo que viven y cómo se sienten las y los expatriados que regresan a su país de origen después de vivir varios años en el extranjero. En este nuevo podcast voy a entrevistar a nuestra gran psicóloga de cabecera, Irene del Valle, para que nos hable sobre todos los procesos emocionales y psicológicos que ocurren cuando, como migrantes, emprendemos el viaje de retorno a nuestro país de origen. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Clau, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí disfrutando, ya no del clima porque está lloviendo, pero muy bien. Sí, la verdad es que desde que llegué de México me ha tocado pura lluvia, pero bueno, pues ya esperemos que en poquito tiempo ya mejore el clima. Justo porque acabas de regresar de México fue que decidimos tocar este tema, ¿no? ¿Qué ocurre cuando como migrantes emprendemos el viaje de retorno a nuestro país de origen, ¿no? Pese a que es nuestro país de nacimiento y tenemos que hacer algún proceso de readaptación, Irene. Sí, bueno, Clau, pues en estos casos, cuando regresamos a nuestro país de origen después de haber vivido en el extranjero y ya de habernos adaptado de una u otra manera en menor o mayor grado a las costumbres locales y culturales del país en el que vivíamos, pues sí vivimos un proceso de readaptación llamado choque cultural inverso, o más coloquialmente conocido como síndrome del viajero eterno. Y así como dices, independientemente de que ya hayamos nacido y vivido gran parte de nuestra vida ahí, en nuestro país de nacimiento, en nuestro país de origen, el hecho de habernos ido, el haber creado una vida en un nuevo lugar, estudiado, trabajado, hecho amigos, hecho una familia, pues el hecho de tener que reiniciar, aunque no sea desde cero como lo hicimos la primera vez cuando nos fuimos, pero el hecho de retomar todas estas cosas, por supuesto, implica un proceso de readaptación. ¿Y existen diferentes maneras de experimentar este retorno? Sí, bueno, el choque cultural inverso tiene diversas fases y maneras de experimentarse. Desde la fase más inicial, que es esta como alegría y entusiasmo por volver a casa, hasta maneras como la de tener sentimientos de confusión y extrañeza producto de encontrar algo diferente a lo que estábamos acostumbrados o a lo que estábamos esperando que siguiera siendo como nos gustaba que fuera o a lo que deseábamos encontrar, ¿no? También está la fase de volver a hacer un esfuerzo por adaptarnos ante esa diferencia que encontramos, ¿no? Y hay esta sensación como si este proceso de hacer un esfuerzo por pertenecer no fuera a terminar nunca, ¿no? O sea, como si siempre fuéramos a estar como adaptándonos. Además, también hay otra fase de duelo, de dejar esta nueva vida que ya habíamos creado en el extranjero y a la que nos habíamos acostumbrado. Y bueno, todo esto pues obviamente se vive diferente, ¿no? O sea, esto de las diferentes maneras también está la intensidad, ¿no? Y pues a mayor adaptación se haya logrado al vivir en el extranjero, mayor será este choque cultural inverso, ¿no? Y a menor adaptación, o sea, a mayor dificultad haya vivido la persona de adaptarse al país de acogida, pues menor será el choque al regresar. Entonces, pues las diferentes maneras de experimentar este retorno dependen, por un lado, de la cantidad de años que hemos estado afuera, por el otro lado, de lo adaptados que llegamos a estar en el extranjero, y también dependen de nuestra situación personal, ¿no? Tanto en el país en el que vivíamos, o sea, por ejemplo, si tú te vas, te regresas a tu país dejando un trabajo que te encantaba, ya un grupo de amigos, ¿no? O un estilo de vida que te gustaba, pues obviamente va a ser más impactante, ¿no? Pero también, pues, la situación personal a la que regresamos, ¿no? Y también pues las razones por las que volvemos. No es lo mismo si volvemos por decisión propia porque es algo que deseamos o si volvemos obligados o no. Y bueno, por supuesto también la diferente manera de vivir este choque cultural inverso varía y depende pues de la capacidad de cada persona de adaptarse y su capacidad de resiliencia. O sea, estas son algunas fases, pero ¿nos podrías dar los síntomas del choque cultural inverso? O sea, ¿todo mundo lo padece? Ok, mira, sí, porque el choque cultural
cultural inverso es justo el impacto psicológico y emocional que experimentan las personas al regresar de un país extranjero a su país de origen, ¿no? Entonces, como es este proceso de adaptación, ¿no? Que es producto de esta ambivalencia entre, por un lado, no sentirse en casa como cree uno que se va a sentir, y por el otro lado, como haberse ya adaptado y acostumbrado a otras formas de actuar, pensar y estilos de vida, pues todos en mayor o menor grado lo vivimos, ¿no? Hay choques culturales inversos que, por ejemplo, durarán unos 3 días, unos 4 días, una semana, o personas que se les prolonga meses, ¿no? Y hay ciertos síntomas. Entonces, estos síntomas serían, por ejemplo, irritabilidad, tristeza, nostalgia. También a veces hay personas que tienen como síntoma el aislamiento, ¿no? O ciertos choques con la gente, sobre todo con sus familias, que no pueden entender su dificultad de volver a estar ahí, ¿no? O sea, no entienden por qué para esa persona es difícil regresar, o que incluso también, pues no se acostumbran inicialmente a tenerlos de vuelta, ¿no? Ya también han formado una vida sin esa persona. También, pues, síntomas de ansiedad, ¿no? En casos más extremos, depresión. Al principio puede haber alteraciones de sueño, alteraciones con la alimentación, porque también te estás adaptando, tu cuerpo se está adaptando, ¿no? Nuevamente al clima, la comida, al nuevo horario. También puede haber sentimientos de ambivalencia. Esto quiere decir que por un lado hay felicidad de estar en casa y por el otro lado tristeza de no hallarse a sí mismo, ¿no? Y esto puede generar mucha confusión de decir, ¿por qué si quiero estar aquí? O, ¿no? O sea, me siento así, ¿no? O de verdad quiero estar aquí, me regreso o no me regreso, ¿por qué me estoy sintiendo así, ¿no? Como dividido. Entonces, en general, estos síntomas son producto de esta sensación de sentirte extranjero en tu propio país, ¿no? Porque al final del día, la persona vive este impacto psicológico porque es consciente de que tanto el lugar, o sea, es como empezar a ser consciente de que tanto el lugar que dejó ha evolucionado, ha cambiado, se ha transformado, así como también él o ella, ¿no? Han cambiado, y por lo tanto hay un proceso de no sentirse familiarizado ese lugar al que normalmente se sentía familiarizado. Sí, claro, ya no somos los mismos, cambiamos y de pronto por eso aparece este choque. Claro, totalmente, ¿no? Porque las personas van con esta idea de yo dejé esto y a esto voy a regresar, pero el impacto emocional y el proceso de adaptación viene cuando se dan cuenta que tanto ellos ya no son los mismos porque han integrado su identidad, una cultura y una visión de vida diferente, como lo que han dejado pues también transforma, ¿no? Todos los países evolucionan socialmente, económicamente, climáticamente, y bueno, nuestras familias también crecen y cambian sin nosotros. Ahora, Irene, ¿y podemos experimentar el choque cultural inverso simplemente cuando nos vamos de vacaciones a nuestro país o solo se produce cuando nos planteamos regresar definitivamente a él? Ok, muy buena pregunta, Clau. Sí, también de vacaciones se vive este proceso, ¿no? Pero bueno, se vive obviamente en menor grado y con menor intensidad. Fíjate que justo llegué de México hace un par de semanas y creo que por primera vez tuve un choque cultural inverso vacacional, ¿no? O sea, me sentí muy extraña estando allá, a diferencia de otras veces que había ido. No todo el tiempo, la verdad, pero sí hubo veces en las que, por ejemplo, ¿no? Sentí que no me moví con la misma libertad y facilidad que antes lo hacía. Y ya ni siquiera por el miedo a la inseguridad, sino es como si hubiera perdido esa facilidad, ¿no? Como si no supiera como antes a dónde o cómo irme, ¿no? También me pasó que por primera vez dejé de idealizar algunas cosas de México, ¿no? Porque aunque México siempre, tú lo sabes, ¿no? Será en nuestro corazón el mejor lugar del mundo, me di cuenta, ¿no? Que también se puede vivir bien en otro país, que también estoy ganando cosas, ciertas comodidades, ciertas ventajas. Entonces, pues sí ha sido un impacto, y bueno, también cabe aclarar que en vacaciones, pues cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? O sea, por ejemplo, esta vez a mí sí me tocaron cositas que me hicieron como no sentirme tan cómoda. Por ejemplo, me tocaron 2 temblorcitos, ¿no? Me robaron el cel, también cerré ciclos con ciertas personas, y pues eso obviamente sí me generó este sentimiento de ya no sé si este es mi lugar, ¿no? O no es tan malo vivir en España después de todo. Entonces, sí es cierto que para alguien que solo va de vacaciones y que sabe que va a estar por un tiempo limitado, pues es menos común el choque cultural, o menos intenso porque busca disfrutar más y pues no tiene que volver a formar una vida en el país de origen. Pero bueno, depende de las experiencias que le toquen vivir a las personas, ¿no? Si durante nuestro regreso, por ejemplo, se muere un ser querido, ¿no? Sucede un evento emocionalmente fuerte, pues obviamente puede generar este choque. O si todo es maravilloso, pues lo más seguro es que no, que te quedes con más ganas de regresar y que sientas que sigue siendo tu lugar. Yo tuve unas bonitas vacaciones, disfruté mucho a mi familia, a mis amigos, pero también los primeros
4 días me sentía muy extraña, como ajena, comparando un poco, como que dándome cuenta que había idealizado ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertos lugares, ciertas personas, y sentir esta nostalgia y tristeza y decir, pero ¿por qué me siento así? Me debería sentir súper feliz y siento nostalgia y tristeza y no me hallo aquí. Claro, totalmente. Si te fijas, es el proceso inverso al duelo migratorio, ¿no? En donde idealizamos nuestro país y nos cuesta mucho adaptarnos, pero llega un punto en el que ese proceso de adaptación se logra y cuando regresas te pasa lo contrario, ¿no? De tal vez, o sea, te das cuenta que lo habías idealizado y te das cuenta que hay cosas buenas en el país de residencia, ¿no? A pesar de que sigan obviamente habiendo cosas buenas en tu país, porque por algo seguimos regresando. Claro, digo, pero me gustaba tocar este tema porque muchas veces no le hacemos caso, solo nos enfocamos en el duelo migratorio y también es difícil la readaptación cuando regresas a tu país de origen. Justo tengo una paciente que también ahora está en México y me decía, es que los primeros días hasta me noté como evitando un poco a mis papás, ¿no? O como yo sintiéndome muy extraña. Entonces es importante también que todas las personas que viven en el extranjero sepan que es un proceso natural de adaptación que puede durar un par de días, ¿no? Porque obviamente es regresar a algo que ya no es como esperábamos y también nosotros hemos cambiado. ¿Y qué pasa, Irene, si decidimos retirarnos a nuestro país de origen por nuestra jubilación? ¿Se añade más estrés a esta readaptación? Bueno, depende del caso, ¿no? Igualmente que en el choque cultural inverso de cualquier persona que regrese, de las circunstancias bajo las que regrese, si por ejemplo regresa porque ya no, o sea, se va a jubilar y ya no hay nada que lo mantenga en el país, ¿no? De residencia, depende si hay un plan económico para la jubilación, si es posible cobrar tus ayudas viviendo en tu país de origen, que es algo que yo no sé si tienes el dato, yo la verdad que no lo sé, yo no sé si siempre se puede cobrar la pensión de la jubilación aunque te vayas a residir a otro país o a tu país de origen, ¿no? Pero depende mucho de la manera en la que se haga esta jubilación, pero normalmente no es como que se añada un estrés más allá, ¿no? Del proceso natural de readaptación. ¿Y cómo podemos lidiar y superar este choque cultural inverso? ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, yo le recomendaría a todas las personas que van a regresar, ya sea de vacaciones como a vivir, ¿no? Buscar retomar las cosas, las relaciones y los lugares que tanto extrañaste estando lejos. O sea, que busquen como retomar todo aquello que extrañaban, mantenerse activos y buscar, por ejemplo, ya si van a vivir, pues retomar actividades laborales y profesionales, ¿no? Pero también es muy importante que integres tu vivencia en el extranjero, ¿no? O sea, seguir haciendo las cosas que te gustaban, porque al final del día nosotros somos y nos conformamos por nuestras vivencias. Entonces, tráete un cachito del lugar en donde viviste o continúa una tradición que disfrutabas mucho o alguna cosa que comenzaras a hacer, comer o que disfrutaras de tu país de acogida, ¿no? O sea, lo importante es no suprimir u olvidar u omitir la experiencia de haber vivido fuera, que ahora forma parte de tu personalidad, de tu identidad y de tu historia de vida, ¿no? Y así darle continuidad y no sentir que lo sueltas por completo. También, bueno, recomiendo y creo que es muy importante tener en mente y reconocer el crecimiento que se ha ganado. Justo esta semana hice un video sobre esto, ¿no? Sobre los beneficios emocionales de vivir en el extranjero, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Y ahí hablo de la importancia de reconocer cómo el haber vivido en el extranjero suma a nuestras vidas y es un aprendizaje gigante, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para poder superar el choque cultural inverso, pues siempre recordar lo positivo que ha sido esta experiencia, ¿no? Para afrontar los nuevos retos en el país de origen, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que somos capaces de mucho. Otra cosa que puede ayudar a que lidiemos con este proceso de readaptación, pues es enfocarse en el ahora y en el presente, ¿no? Es bien importante también en este proceso no enfocarse en lo que ya no se tiene o en lo que ya hemos dejado atrás, sino en las oportunidades que se tienen ahora. Otra cosa que también es muy importante, igual que en el duelo migratorio, ¿no? Es ser paciente y recordar que es un proceso, ¿no? Que así como lograste poco a poco vivir en el extranjero y poco a poco sentirte pues en casa, ¿no? Y sobreviviste esa experiencia y no solo eso, sino creciste, pues también va a llegar el momento en el que te sentirás de nuevo en casa o acomodado, ¿no? En tu país de origen. Entonces, sí es bien importante como tener en mente que es un proceso y no desesperarse. Y bueno, también en casos ya extremos, pues lo que siempre les digo, pidan ayuda profesional. Si estos sienten que se les sale de las manos, les es difícil pues lidiar con este proceso de readaptación, emocionalmente les supone una dificultad, pues pidan ayuda a un profesional para que puedan reconstruir una vida en su país de origen, ¿no? Y que puedan integrar las experiencias de vida, tanto en el extranjero como en el país de origen, y que éstas ayuden a que pues tengan una narrativa que las haga sentir bien consigo mismos o consigo
consigo mismas y no una narrativa basada en la nostalgia, en lo que ya no es, en la dificultad, ¿no? En el proceso de no estoy siendo, no estoy haciendo, ¿no? Y bueno, pues a todos aquellos que están de regreso en sus países ya, recordarles que lo más difícil, que es dejar lo que uno conoce desde que nació, pues ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron cuando se fueron por primera vez. Entonces, pues ya saben cuál es el camino, ya de cierta manera tienen esa experiencia previa y este conocimiento que puede serles de mucha ayuda porque pues ya saben qué hacer, ya saben un poquito cómo se van a sentir, ya saben qué no hacer tan bien, ¿no? Qué no ayuda, qué hacer más o qué no les ayuda a estar mejor. Entonces, pongan en práctica todas aquellas cosas que en su momento les ayudaron, ¿no? Y siempre utilizar como ese conocimiento previo de que hicieron por primera vez que soltar, comenzar, reconectarse. Claro, que esa misma experiencia les ayude para volver y readaptarse de manera exitosa. Irene, y por último, ¿nos pudieras pasar tus coordenadas en dónde pueden localizarte? Claro, pues estoy a sus órdenes tanto para terapia en línea, estoy trabajando con muchas personas alrededor del mundo y bueno, también presencial aquí en Sevilla, España. Me pueden localizar en Facebook como Mentes en Equilibrio, también en YouTube está mi canal de YouTube Mentes en Equilibrio, mi correo es mentesequilibrio@gmail.com y bueno, me pueden contactar a través de cualquier red social, mandarme un inbox, un mensajito y por ahí les contesto sus dudas o les doy más información sobre la terapia. Ay, Irene, pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por compartirnos un poco acerca de este proceso tan arduo que no es muy tratado y no es muy conocido. Claro, no, igual que el duelo migratorio es un tema que no se ha estudiado mucho y por eso es bien importante que lo hablemos, porque incluso yo como profesional no sabía que existía el duelo migratorio hasta que me vine para acá. O sea, es algo que jamás se me ha enseñado, que no se me había dicho. Creo que es muy importante que hablemos más de estos temas porque cada vez es más común que la gente se va, ¿no? O se regrese. Entonces, este proceso creo que nos estamos reconvirtiendo en nómadas nuevamente. Entonces, es muy importante hablar de todos estos procesos, que la gente los normalice y que también haga algo si le están afectando de más, ¿no? Y bueno, yo te agradezco nuevamente por el espacio, como siempre. A ti, hermosa, muchas gracias. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com. Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.